Bueno, muy buenos días a todos, tardes o noches. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra segunda parte del tutorial básico de la lógica proposicional o el cálculo proposicional. En esta ocasión lo que vamos a revisar es básicamente cómo conformar argumentos muy sencillos y dar su tabla de verdad. Entonces lo que necesitamos básicamente para iniciar es tomar un argumento que sea muy sencillo de traducir y es lo que vamos a comenzar a hacer. Particularmente también vamos a llegar a ver algunos patrones de razonamiento que son clásicos, que se usan y se mencionan en los libros, y destacaremos algunos de los conceptos pues sencillos, como el de la validez y el de la solidez de argumentos. ¿Ok? Entonces quizá vamos a comenzar con la idea muy sencilla de que los enunciados tienen una característica que pueden poseer y que es su verdad o su falsedad. Por ejemplo, pensemos en algo que digamos podríamos pues comentar de ustedes. Imagínense que yo digo, tú tú que estás viendo este video, eres hombre. Ok, pues seguramente ustedes que están viendo el video y son hombres, es decir, tienen bueno, ya saben que, ¿no? Ahí abajo, pues van a pensar y van a decir, pues es que esto es verdadero de mí. Sin embargo, habrá otras personas que me están escuchando, que me están viendo, y que evidentemente pues son diferentes anatómicamente hablando, y pues van a ser, pues por ejemplo, mujeres, y en ese caso pues esta oración será falsa para ellas, ¿no? Entonces el punto es que esta oración puede ser vista como una proposición. Entonces recordar que al ser vista como proposición esta oración, pues va a pasar al lenguaje con una letra asignada. Como vamos a empezar este nuevo video, pues libremente voy a agarrar de nuevo la P. ¿Ok? Y en este sentido diré que P significa tú eres hombre y que tiene la capacidad de ser verdadero o falso. ¿Ok? Sin embargo, detallo una cuestión un poco más teórica. La cuestión aquí es que el hablar de verdad y falsedad se encuentra en un nivel de análisis distinto, a un nivel que se le denomina nivel semántico. Recuerda que la semántica o lo semántico es aquello que tiene que ver con el significado o la interpretación asignada a los signos. Por ejemplo, en este caso, las variables proposicionales, de las cuales hemos hablado previamente. Ok, entonces en un nivel semántico, nosotros, en el caso de la lógica proposicional, lo único que podemos hacer es asignar valores de verdad. Valores de verdad. En donde tenemos de dos sopas. O bien es verdadero o bien es falso. Y no hay ninguna otra opción. Y de hecho, toda proposición, una vez escrita, pensada en el lenguaje proposicional, pues va a tener asignada a fuerzas un valor de verdad. Este es un supuesto básico de esta lógica. Claro, nosotros podemos pensar y criticar esto y alejarnos de la lógica proposicional quizá, y eso es bien válido. Por ejemplo, yo no sé muchas cosas, tú quizá tampoco. Entonces, en esa circunstancia, pues no podemos asignar nosotros, con el debido respeto a la proposición, la cual desconocemos pues, su valor, no le podríamos asignar un valor de verdad. Pero la lógica proposicional en este caso es una abstracción muy grande. Y lo que va a hacer es asignar a fuerzas la verdad o bien, por otro lado, la falsedad, dependiendo de, digamos, de qué estemos hablando. Como hace rato decíamos de esta oración, sabíamos cómo asignar la verdad. Para algunos de ustedes de hecho lo saben. Y sabemos cómo asignar la falsedad. Las mujeres no saben. ¿Ok? Entonces, asumiendo que siempre se puede en la lógica proposicional y siempre se hará la asignación de dos valores,
pues podemos proceder con la generación de tablas de verdad. Es decir, tú piensa cualquier proposición. Sí, la que sea. Bueno, que sea proposición. Recuerda que las preguntas, los imperativos y otro tipo de cosas son dudables que puedan ser expresadas en este lenguaje proposicional. Entonces, imagínate que decimos, el alien es verde. ¿Ok? Pensemos entonces en un alien. Bueno, este va a ser mi alien. Ya sé que va a ser medio raro, pero bueno, no importa si no son los aliens comunes, ¿no? Supongamos que este es un alien, ¿ok? Y digo que el alien es verde, naturalmente. Y bueno, la situación es, ¿esto va a ser verdadero o va a ser falso en la lógica proposicional cuando lo representemos? Entonces supongamos que le colocamos una letra. Entonces vamos a utilizar la Q. ¿Ok? Entonces la Q significará el alien es verde. Y el alien es verde tiene dos opciones, ¿cierto? O es verdadero o es falso. Y listo. Típicamente se puede escribir esto de diferentes maneras. Vamos a revisar algunas de las posibilidades más típicas y una de ellas pues es la tabla de verdad, que como lo están observando aquí, la estoy presentando de una manera pues bastante sencilla, porque lo es. Tenemos la Q en la parte superior y en la parte inferior coloco las dos posibilidades de valores de verdad. La B significando verdadero, obviamente, y la F significando falso. Ok, entonces bajo estas circunstancias, pues podemos pensar en otras oraciones, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar con ellas. Por ejemplo, hablemos de esta de tú eres hombre. Pues asignémosle a esa proposición una interpretación en donde decimos que esta proposición, bueno, ya lo habíamos hecho, de hecho es P, ¿no? Entonces P también va a ser verdadera o puede ser verdadera o falsa. Las tablas de verdad se utilizan como un método para observar todas las posibilidades combinatorias de valores de verdad que poseen las proposiciones, sean solitas o sean compuestas, que poseen las proposiciones. ¿Qué significa que se presenten solitas o compuestas? Muy sencillo. Recuerden que en la ocasión pasada decíamos que podemos expresar pues enunciados con variables como en esta ocasión, con P y con Q. Imagínate ahora que quiero yo decir, bueno, tú eres hombre y además el alien es verde. Pues eso lo puedo escribir en el lenguaje de la lógica proposicional, simplemente colocando la unión de esas dos expresiones, como P y Q. Ahora bien, una variable sola se le llama, en realidad, una fórmula atómica. La idea originaria de los creadores de este lenguaje es pensar en un átomo. Recuerda que al menos, digamos, la noción etimológica, la que nos habla del origen del término, nos remite a un indivisible. Esa era la idea que se estaba manifestando aquí. O sea, que es la parte que ya no puedo dividir ni analizar más. He llegado, digamos, a una proposición, a un enunciado que ya no puedo descomponer en sus partes, al menos dentro del sistema de la lógica proposicional. ¿Ok? Entonces, a diferencia de la expresión que está a mi derecha, puesto que pues tenemos dos proposiciones unidas por una conectiva lógica. A esto se le va a llamar no fórmula atómica, sino fórmula molecular. Claro, porque las moléculas son resultados de la unión de átomos. También se le suele llamar fórmula compuesta o compleja. Y a la fórmula atómica también se le suele, digamos, aplicar el término de ser una fórmula simple.
simplemente te comento esto para que sigas el vocabulario apropiado. Entonces, en ese sentido, podemos tener expresiones atómicas, expresiones moleculares o compuestas. Ahora, claramente hay una manera de expresar los valores de verdad que puede tener una fórmula atómica y al mismo tiempo hablar de qué valores de verdad puede tener una fórmula molecular. Y esto está planteado en términos de sus componentes. Es decir, una fórmula molecular como P y Q pues obtendrá su valor de verdad a partir de sus componentes, de los valores de verdad de sus componentes, de los valores de P y por otro lado de los valores de Q, combinados de acuerdo al significado asignado o a la semántica asignada a la conectiva que los une. Esto va a generar una interpretación específica a cada conectiva. Recuerden que las conectivas de las que hemos tratado, pues era la negación, era la conjunción, era la disyunción en un cierto sentido específico, que ahora habremos de aclarar. Era la implicación y bueno, estas son las que planteamos en la ocasión pasada. Ahora bien, cada una tiene una tabla de verdad, es decir, una interpretación en términos de valores de verdad y de falsedad. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es pues dar las tablas apropiadas de estos conectores. Y bueno, la idea intuitiva es que tenemos que investigar cómo se combinan y qué significado está asignado a las proposiciones moleculares en términos de sus proposiciones componentes. Entonces, pues procedamos. Vamos a colocar aquí abajo una pues gran tabla que nos muestre todas las conectivas proposicionales ordenadas. Lo voy a hacer solo en una tabla, pero podrían haber sido presentadas de manera independiente. ¿Ok? Entonces, escribimos todas nuestras expresiones. Aquí, bueno, voy a hacer una pequeña pausa. Supongamos, procedamos a explicar cómo se construyen las tablas. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es explicar la tabla de la negación. La tabla de la negación es realmente muy sencilla. Lo único que nos dice es que el valor, pues el valor de verdad original que tiene la proposición de referencia, en este caso es P, pues la voy a negar. Es decir, se va a cambiar el valor. De tal manera que cuando P es verdadero, su negación será falso. ¿Ok? Creo que esto es bastante evidente. Si yo niego la verdad de la proposición P, si yo digo que no es el caso, que tú eres hombre, y decías que eso es verdad, pues ahora va a ser falso. Y de la misma manera, si P es falso, pues no P será verdadero. Muy lógico, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar asignando pues las combinaciones apropiadas. Sin embargo, cuando tenemos dos proposiciones atómicas unidas por una conectiva, vamos a pensar en cualquier conectiva primero y le vamos a llamar C y la voy a marcar de un modo extraño. La idea es la siguiente. Pregúntate, ¿cuáles son las posibilidades combinatorias que podrían generarse entre P y Q? ¿Lo has pensado con cuidado? La idea es la siguiente. Imagínate que tú fueras P y que vas caminando en un sendero solo. Digamos, aquí va P. Un monito P. Esta es la P. Vas caminando en un sendero. Y la idea es la siguiente. Tú te vas a encontrar a fuerzas con dos posibilidades, dos caminos. El camino de la verdad y el camino de la falsedad. Estas son tus posibilidades de camino. Naturalmente, tú a fuerzas vas a tener, vamos a pensar, vamos a suponer que eso es el caso, que agarrar uno de los dos caminos. ¿Ok? Sin embargo, lo que queremos contabilizar son las posibilidades de caminos que tú tienes. ¿Ok? Bueno, pues resulta que en el futuro tú te vas a encontrar con un compañero que se llama Q. ¡Ay! Ups. Ahí está Q. Y entonces el compañero Q, pues que es otra proposición, pues va a tener sus propios caminos que seguir, ¿cierto? Entonces va a tener dos caminos.
Y, oh sorpresa, naturalmente estos dos caminos son el camino de la verdad y el camino de la falsedad. Claro, si tú tomas la sendera o el sendero de la verdad, siendo P, pues te vas a encontrar con Q, y Q va a poder también tomar el camino de la verdad. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta otra posibilidad, que es que Q sea falso, al mismo tiempo que B es verdadero. ¿Ok? De esta manera, estamos viendo las posibilidades combinatorias que puede tener P y Q. ¿Ok? Prosiguiendo, digamos, ese razonamiento, pues vamos a tener que terminar, digamos, todos los caminos. Cuando P es falsa, puedes también respetar que pueda suceder que Q sea verdadera. Y al mismo tiempo, o bueno, en otra circunstancia, cuando P es verdadera y Q en cambio es falsa. Entonces resulta que tenemos una posibilidad acerca de las dos proposiciones, dos posibilidades, 3 y 4. Simplificando esta historia, que quizás suena bastante descabellada, pues si tú te das cuenta, esto forma algo así como un árbol, en donde tienes P, dos caminos, verdad y falsedad. Y después tomas en cuenta las posibilidades de Q. Y para las posibilidades de Q, pues simplemente tomas en cuenta la situación de sus dos posibilidades. ¿Ok? Y en realidad, estas son las posibilidades que se pueden generar siempre cuando tomas en cuenta dos proposiciones diferentes. Esto en realidad va a formar nuestras tablas de verdad. Cada uno de estos caminos será un renglón diferente de la combinatoria. Por ejemplo, en este caso tenemos P y Q y tenemos cualquier conectiva, pues resulta que en cualquier caso siempre se va a combinar los valores que tenga P con los valores que tenga Q. Y los estoy ordenando de esta manera mecánica porque siempre va a funcionar ubicar pues si tenemos 4 caminos, pues los dos primeros caminos repetidos con B y los dos últimos con F. Y de Q, pues la mitad de los anteriores, que en este caso la mitad de 2B es una B, y en el siguiente caso una F. Y repito, hasta terminar de llenar toda mi tabla de verdad. Las combinaciones que se hagan a través de la conectiva es lo que va a cambiar. De acuerdo a cada conectiva habrá una interpretación específica. ¿Ok? Supongamos, por ejemplo, que la conectiva fuera la conjunción. Pues resulta que con la conjunción el resultado interpretativo o el significado semántico de la expresión es que cuando P es verdad y Q es verdad, será el único caso en que es verdad toda la expresión completa, P y Q. En todo otro caso distinto será falso. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta, este es el único caso este caso es el que me debo de memorizar, y quizá cuando yo hago tablas de verdad, pues voy a buscar si existe esta combinación, y si no la hay, entonces llenaré mi tabla con puros valores de falsedad. Ok, espero que no te hayas confundido. Sin embargo, quizá tú te estás preguntando, ¿y este razonamiento, que es algo tardado y complejo, no puede ser obtenido por medio de una manera más rápida? ¿No puedo yo aplicar mi pensamiento para dar una respuesta más eficiente? Pues claro que sí. Y oh sorpresa, este es un problema combinatorio y es matemático, y es muy sencillo asignarle una manera de computar todas las posibilidades
no solamente de dos proposiciones, sino de cualesquiera número de proposiciones. Probémoslo. Nosotros tenemos que combinar siempre para cualquier número de proposiciones dos valores, la verdad y la falsedad. Todas las proposiciones que vamos a utilizar siempre van a tener cada una de ellas el valor verdad y el valor falso. Entonces esto es una constante, es algo que siempre se está cumpliendo. Y fíjate que cuando yo tengo una proposición, fíjate en el caso de P, yo tengo dos valores, tengo una proposición. Dos valores, una proposición. Si yo tengo dos proposiciones, como en este caso, P y Q, pues se siguen respetando los dos valores de verdad. Uy, ese no son dos. Los dos valores de verdad. Y tenemos, pues, 4 caminos al final. Pero recuerda que tenemos dos proposiciones, cada una de las cuales tiene sus dos valores. Entonces lo que estamos encontrando es una operación matemática, que es equivalente a la exponenciación. Sin embargo, para generalizar esta idea, pues yo simplemente menciono que voy a elevar, digamos, la base 2, voy a tomar más bien la base 2 y la voy a exponenciar por el número de proposiciones, que en este caso, pues, dependerá de, pues, cuál es la representación que voy a obtener. Si son 2, por ejemplo, pues sustituyo n, en donde n es el número de proposiciones que estoy utilizando, número de proposiciones, por el número 2, ¿no? En donde este 2 es el número de proposiciones, digamos P y Q en este caso. Y entonces el resultado simplemente lo computo. 2 por 2 pues será igual a 4. Y este 4 es el número de renglones o de posibilidades distintas que tienen los valores de verdad de P y de Q. Y esto sirve para cualquier número de proposiciones. Entonces, esta fórmula es bastante adecuada, bastante potente y bastante simple de aplicar. Si yo te presento, por ejemplo, un argumento que tuviera, digamos, ¿cuántas te gustan? Que tuviera, digamos, 6 proposiciones. Entonces tú simplemente vas a tomar el número 2, vas a sustituir la n por 6 proposiciones y vas a computar ese valor. Y el valor resultante es pues el 64. ¿Ok? Entonces resulta que vas a tener que escribir 64 renglones, tu tabla de verdad. Obviamente no es muy acertado gastar el tiempo haciendo este tipo de cosas, ¿cierto? Pero el punto es que nosotros podríamos computarlo, y de cualquier número finito, ¿no? Al menos en principio. Ok, entonces vamos a proseguir ahora sí, pues indicando los significados de todas nuestras conectivas diferentes. Ya hemos indicado el significado de la conjunción en esta parte y hemos dicho que será verdad únicamente cuando ambas proposiciones, digamos más simples, son verdaderas, y en todo otro caso serán falsas. Entonces lo que vamos a hacer es colocar las tablas de las otras conectivas. Entonces vamos a hablar de la conectiva de disyunción, que se escribe de esta manera. Aquí habrá que hacer una precisión. Hay disyunciones diferentes. La disyunción que estoy utilizando en este caso va a tener una interpretación concreta que se llama disyunción débil o incluyente. Ya verán por qué se llama así. Pero la idea intuitiva es básicamente que la disyunción débil es verdad cuando tienes un componente al menos verdadero, y solo será falso cuando ambas proposiciones más simples pues son falsas. Entonces tenemos que aquí podrá ser falso y en todo otro caso será
verdadero. Entonces quizá para que tú te lo memorices, vale la pena pues que recuerdes que cuando ambos elementos más simples que componen a una expresión molecular con disyunción son falsos, entonces pues la expresión será falsa y en todo otro caso será verdadero. O sea que al menos con un valor verdadero, toda la expresión será verdadera. En particular, nota que en este caso la disyunción puedes tú hacerla verdadera cuando ambos disyuntos son verdaderos. Que así es como se llaman las partes componentes de la disyunción, disyuntos. Curiosamente también, por ejemplo, aquí en la conjunción se le llaman conyuntos. Ok, entonces esta es la definición de la disyunción débil e incluyente o incluyente, y se llama disyunción incluyente porque tiene este caso incluido, aquel en donde puede ser verdadera la expresión disyuntiva cuando se dan de hecho los dos disyuntos. Esto no siempre es el caso, de hecho creo que en el lenguaje natural, en el español, usamos mucho más claramente una disyunción de otro tipo, que es la disyunción excluyente. La disyunción excluyente es aquella que va a ser falsa cuando ambas son falsas o bien cuando los dos componentes son verdaderos. Ya veremos esa tabla de verdad, pero te imaginarás cómo se escribe, ¿no? El símbolo de la disyunción excluyente suele ser este o el más común este de aquí. ¿Ok? En ese caso, por ejemplo, pongamos un ejemplo de disyunción excluyente. Bueno, si yo te digo o estás en tu casa o en la calle, pues normalmente lo que se entiende es que no puede ser el caso que estés tanto en tu casa como en la calle. Sería un poco extraño eso. O pongamos un mejor ejemplo, o eres un niño o eres un adulto. Es decir, no puede ser el caso que seas tanto niño como adulto, bajo una definición común de los términos. Entonces esa es una disyunción excluyente, porque excluye la posibilidad de que ambos elementos de la disyunción sean, al ser verdaderos, produzcan que la expresión compleja sea verdadera. Muy bien, entonces pues creo que podemos proceder a hablar de la siguiente conectiva. La siguiente conectiva es la conectiva de la implicación. Y esa se escribe si P, entonces Q. Ok, vamos entonces a colocar su tabla de verdad de la misma manera en la que hemos hecho con todos los anteriores. El resultado de computar los componentes de una implicación o un condicional, pues en este caso simplemente son los siguientes. Primero hay que observar cuando la parte que aparece en la sección inicial del condicional, en la parte izquierda, que se llama antecedente, sea verdadero, y la parte que está a la derecha del condicional, que se llama consecuente, pues sea falso. Cuando tengamos esa situación, pues lo que va a suceder es que el condicional va a ser falso. En toda otra circunstancia combinatoria de valores de verdad, ¿qué va a pasar? Pues que va a ser verdadero el valor, ¿ok? Pongamos un ejemplo de por qué esto es así, al menos en el renglón especial. Bueno, suponte una oración quizá distinta, ¿no? Vamos a utilizar otras proposiciones para que sea claro esto. Digamos, usemos T y U. Y digamos que T significa golpear a Joaquín. Y supongamos que U significa a Joaquín le sale un moretón.
Ok, asignado ese significado, pues la idea intuitiva de si T, entonces U, será que si golpea a Joaquín, pues entonces le saldrá un moretón, le sale un moretón. Y la idea es que si supones que T tiene el valor de verdad, como aquí los menciona en este renglón de la tabla, y al mismo tiempo que U es falso, pues resulta que todo el condicional es falso. ¿Por qué esto es así? Bueno, la relación que estás postulando es la siguiente, que si efectivamente le golpeas a Joaquín, es decir, que es verdad ello, pues espera que si el condicional fuese verdadero, pues a Joaquín le saliera un moretón, pero estás diciendo que no le sale un moretón, estás diciendo que U es falso. Entonces no se está estableciendo la relación condicional, porque no se está condicionando, no se está alterando en alguna medida el efecto que se está postulando, que en este caso es que a Joaquín le salga un moretón. Piénsate tú en ejemplos de este estilo, los que tú quieras, pero creo que es bastante claro por qué en este caso será falso el condicional. Ahora, quizá hay más dudas y bastante interesantes en el caso de que aceptemos que un condicional, al tener antecedente falso, es verdadero en toda ocasión. Y bueno, esto se ha discutido en el ámbito de la lógica y de hecho existen lógicas especiales que argumentan que este patrón debería de ser rechazado. Sin embargo, hay una explicación de por qué el valor de verdad resultante de un condicional con antecedente falso tiene un valor verdadero. Y la razón es que pues no hay una opción mejor que ella. Es decir, imagínate, solo imagínatelo, esto no va a ser correcto, pero imagínate que el antecedente sea falso y el consecuente sea verdadero. Y que tú digas que la relación condicional es verdadera. Porque si tú te acuerdas, en la lógica proposicional hay una exigencia, que es que siempre vas a tener que asignar valores de verdad a tus expresiones del cálculo. Entonces no puedes decir que un condicional no tiene un valor de verdad, sea este verdadero o sea falso. A fuerzas tiene que tener el valor. Y si postulamos esto, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que tú estás afirmando una relación entre si golpeas a Juan, pues se sigue que le sale un moretón. Y estás pensando que efectivamente ves que es verdadero, que tiene moretón Juan, que le salió un moretón a Joaquín, perdón, no a Juan, ya inventé a Juan. Bueno, suponte tú que se llama Juan Joaquín, ¿no? Pero bueno, el punto es que si a Juan Joaquín le sale un moretón, pues debería de ser porque según tu condicional lo golpeaste. Pero estás diciendo que no es cierto que lo golpeaste. Y como que no tiene mucho sentido eso, ¿verdad? ¿Por qué estableces entonces el condicional? Bueno, es decir, no tiene mucho sentido, pero piénsate en esto, en esta opción nueva, que es que digas que es falso esto. Bueno, parece que si estás diciendo que es falso esto, ¿cómo estás estableciendo la verdad de a Joaquín le sale un moretón? Bueno, lo estás estableciendo a través de una suposición condicional. Entonces, parece ser que si es falso el antecedente de este condicional y es verdadero que el consecuente se da, pues seguramente no va a ser falso el resultado. De hecho, es más dudable que sea falso que el que sea verdadero. ¿Ok? Bueno, si continúas con estas dudas, simplemente te refiero a que vayas a leer algo de la lógica relevante. La idea básica es que parece ser que no hay ninguna relación de relevancia entre el antecedente y el consecuente en estos dos casos. En fin, nosotros nos vamos a quedar
y después, hablando de argumentos condicionales, quizá tendremos tiempo de discutir con más detalle esta cuestión del condicional, que sigue siendo muy interesante. Pero por el momento vamos a aceptar, digamos, esta definición de la tabla de la implicación. Entonces ya tenemos definidas la negación, la conjunción, la disyunción en su versión incluyente y la implicación, o también llamado condicional. Y de hecho es un tipo de condicional específico que se llama condicional material. ¿Ok? Bueno, entonces en este momento podemos resolver, en teoría, cualesquiera expresiones moleculares más o menos con una estructura sencilla, que está definido en términos de valor de verdad. Entonces, vayamos a hacer un ejemplo. Imagínate que tenemos un argumento del siguiente tipo y queremos sacar su tabla de verdad. El argumento es: si me tomo la medicina, entonces se me quita la fiebre. Y pensemos que si se me quita la fiebre, pues me siento bien. Y supongamos que de aquí concluimos algo muy sencillo, que es que si me tomo la medicina, pues entonces me siento bien. Bueno, resulta que si pues pasamos esto al lenguaje de la lógica proposicional, pues tenemos que escribir todos sus componentes. Y pues los voy a elegir de manera muy rápida. En esta ocasión vamos a señalarlos con diferentes colores, ¿ok? Entonces tu trabajo en este momento sería que hicieras lo mismo que yo, que pausaras el video y que después, de hecho en este momento lo pausas, resuelves y bueno, ¿ya lo has hecho? Espero que sí, porque vamos a continuar esta situación, ¿ok? Entonces asigné M a me tomo la medicina. Asigno N a se me quita la fiebre, ¿ok? Es un enunciado diferente y por lo tanto debe de tener una proposición diferente. Finalmente, la otra proposición diferente es me siento bien. Y son todas las proposiciones diferentes que tengo. Le asigno a me siento bien la O. Y paso entonces a representar el argumento con las conectivas adecuadas. Y lo escribo de esta manera. Si M, entonces N, como primer premisa, el argumento. Si N, entonces O, y de ahí se sigue la conclusión, que es que si me tomo la medicina, entonces me siento bien. Quedaría de esta manera, y de manera horizontal simplemente sería muy parecido, con el apropiado uso de la conjunción y de paréntesis que me dividan ambas expresiones de una manera adecuada y que me lleven a la conclusión apropiada. Nota aquí que estoy utilizando para dividir expresiones con una conectiva que corresponden a la premisa 1 y a la premisa 2 de este argumento, con paréntesis que marco de este color, de morado. Y esos paréntesis solo están aplicando a cada una de las premisas y las están uniendo con la conjunción. Sin embargo, como voy a utilizar, como recordarás, la implicación para indicar el marcador de conclusión en la versión horizontal del argumento, pues se requiere utilizar otro tipo de divisiones. En este caso elijo utilizar paréntesis distintos para que visualmente lo puedas notar muy bien, y pues coloco la implicación
y termino por escribir la conclusión. ¿Ok? Entonces creo que así se puede observar claramente cuál es la estructura ordenada de las proposiciones y cómo es que a fin de cuentas vamos a sacar en un momento la tabla de verdad de toda esta expresión. Bueno, te invito, como siempre, a que lo hagas por ti mismo y bueno, espero que no tengas ninguna dificultad y que hayas podido comprender cómo se haría esta tabla. De cualquier manera, pues vamos a tener la tarea de terminar hacer su tabla. Entonces, recuerda que lo primero que hay que hacer es elegir digamos todas las proposiciones MNO que son utilizadas y las voy a colocar en el renglón superior de mi tabla, en la parte izquierda hasta arriba. Y después voy a proceder a computar el número de renglones que necesito utilizar. ¿Ok? En este caso, ¿cuántos renglones necesito? Pues voy a aplicar la fórmula que les había dado. Voy a utilizar 2 al cubo y eso es igual a 8 distintos renglones. Entonces, esto generalmente toma tiempo, pero te recomiendo mucho que lo hagas así como yo, poco a poco y paso a paso. De esta manera vas a tener la seguridad de que tú mismo lo puedes hacer y que no lo tienes que investigar y que nadie te va a dar el resultado o la misma computadora, que en este caso pues lo puede hacer muy eficientemente, pero el objetivo es que tú lo puedas hacer. ¿Ok? Entonces tenemos 8 renglones y los llenamos de la siguiente manera. Los primeros 4 renglones de la primera proposición, que es M, los voy a colocar del mismo valor, que es verdad. Aunque yo pudiera haber empezado con Fs, esto depende del gusto que tú tengas. De hecho, si quieres, vuelve a hacer otra tabla de verdad y pon esto al revés. Y te va a salir, digamos, el mismo resultado, solamente que el renglón que represente el 2, pues va a ser su reflejo, ¿no? Pero bueno, eso no importa en este momento, simplemente hazlo como te lo estoy indicando. Divides entre 2 la siguiente columna de la proposición 2, que es la n, y llenas en consecuencia. De manera pues muy mecánica en realidad. Y finalmente la tercera columna, pues haces lo propio. Divides entre 2 la anterior y en este caso ya puedo cambalachar los valores 1, 1, 1, 1, verdad, falso, y ya terminé en este momento. Es cansado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Tenemos la primera expresión que es m, entonces n. Lo voy a hacer por partes. Entonces, m, entonces n, ¿cuál es la regla particular que yo tengo que aplicar ahí? Pues es muy simple. Tengo que observar las columnas de m y la columna de n. Y tengo que observar o buscar cuando m es verdad y cuando n es falso, porque ese es el caso especial. Entonces tenemos ese caso en esta sección. También tenemos ese caso en esta sección. Y ya, son todos los casos especiales. Entonces yo sé que en esta circunstancia, si m entonces n va a tener el valor, el valor de falso. Y en todo otro caso, va a poseer el valor verdadero. ¿Ok? Siempre reviso lo que hago y procedo a continuar. Y no regreso si es que realmente revisé con mucho cuidado. Eso me va a asegurar que yo no tengo ningún problema en hacer mis tablas y que cada paso que doy es un paso seguro. ¿Ok? Eso es lo que te recomiendo muchísimo. Que aunque te tardes haciéndolo por primera vez algo, digamos una tabla de verdad, pues lo hagas con cuidado para que el resultado sea exitoso al final.
Esto quizá también nos ayuda a aplicarse en la vida. Cuando des un paso adelante, que sea seguro, pero no vuelvas atrás, porque sabes que lo hiciste bien. Entonces el siguiente, si n, entonces o, bueno, pues lo que vamos a hacer es prácticamente pues lo mismo, ¿no? Pero ahora lo que voy a observar no va a ser m, sino va a ser n, la columna de n y la de o, ¿ok? Entonces, observando a n y a o, pues busco el patrón de b en n y de f en o. Y pues vamos a ver si lo encontramos. Seguramente sí, aquí está, ¿no? Este es 1 y este es 2 y ya. Entonces, fíjense cómo de nuevo vamos a encontrar dos valores, ¿no? Con falso, pero en diferentes renglones. La combinatoria difiere. Y entonces lo demás lo voy a llenar con verdad. Listo. ¿Qué me falta? Bueno, voy a colocar la conectiva de conjunción entre P1 y P2, ¿ok? Entonces, pues tenemos si M, entonces N, y M, N, entonces O. ¿Y cuál es mi resultado? Bueno, mi resultado va a ser el siguiente. En este caso lo que tengo que ver, como ya lo están seguramente entendiendo, y creo que voy a ir ya más rápido, es que voy a ver la columna de M, entonces N, y de N, entonces O sea, P1 y P2. Y voy a buscar cuando las dos columnas son verdaderas. Y en ese caso tenemos este caso y estos últimos. Y en esos casos tenemos que la expresión va a ser completamente verdadera. Y en todo otro caso va a ser falsa. Listo, hemos terminado esa situación, pero todavía no toda la tabla. Esto se lleva tiempo. Vamos a continuar entonces a sacar el valor de si m, entonces n, para que después las unamos con mi conclusión, ¿ok? Entonces, vamos a extender la tabla y vamos a encontrar los valores de si m, entonces o. Hacemos lo propio, ¿no? Lo mismo que antes. Buscamos el valor de m que sea verdadero y al mismo tiempo el de o que sea falso. Y entonces tenemos aquí esta circunstancia, ¿no? Y tenemos esa circunstancia acá. Y listo, eso es todo. Ya lo hemos revisado con cuidado. Sí, entonces vamos a poner falso aquí y falso acá. No te vayas a equivocar de renglón. Es muy importante que sigas esto con mucho cuidado, que no te equivoques ni una sola vez, porque si te equivocas en una vez y no te diste cuenta, pues será difícil volver a revisarlo. Entonces, paso dado, paso bien dado. Ok, si m entonces o, tenemos que va a ser verdadero, 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 verdadero. Y ya estamos casi al final de esta situación. Voy a abreviar de una manera muy rápida toda esta expresión que voy a marcar con circulito. Ok, ahí está. Bueno, salió no un circulito, salió otra figura, pero bueno, vamos entonces a copiar todo su interior, porque esa es la que va a estar aquí, ¿no? De hecho, esta figura rara la voy a colocar aquí como si representara toda la fórmula, es decir, aquí está toda la fórmula de si m, si m entonces n y si n entonces o, entonces todo ello me lleva a si m entonces o. Y el resultado va a salir computando las últimas dos tablas que obtuve, digamos las dos últimas columnas que obtuve. Las voy a marcar con azul en este caso. Es esta y esta, las que voy a sacar para obtener el resultado de la última. Y los valores que me salgan en esa columna serán los valores pues que a fin de cuentas pues voy a respetar, ¿no? Esto no le hagan caso, las fórmulas, ¿no? Salieron por ahí.
Y bueno, la idea es seguir lo mismo. No sé si puedas completar en este caso la tabla. Creo que sí, ¿no? La idea es bastante sencilla. Sigue siendo una implicación la conectiva principal, si te das cuenta. Entonces voy a tomar la primera tabla y voy a buscar de nuevo el valor verdad, y en la segunda tabla, la segunda columna, digamos esta sería la primera y esta sería la segunda, para obtener el último resultado, pues voy a tener que revisar el valor de falso. Entonces voy a hacerlo. ¿Podemos encontrarlo? Bueno, algo está pasando, ¿cierto? No existe. No hay ninguno. Pues no es nada preocupante, es completamente normal. Lo que tenemos que hacer entonces es llenar toda la tabla con verdad, porque no hubo ni un solo renglón que me indicara el patrón de falsedad del condicional. Y voilà, tenemos nuestro resultado. Éxito. Ok. Entonces resulta que toda esta expresión pues es verdadera. Que todas las posibles combinaciones de m de esta expresión grandota, de este argumento de si me tomo la medicina entonces me quita la fiebre, etcétera, es siempre verdadero. Esto en realidad me está diciendo algo mucho más importante, y es que el argumento es válido, porque no hay manera de pensar que la conclusión será obtenible como falso cuando suponemos que las premisas son verdaderas. ¿Ok? No existe una manera de generar este patrón en donde yo pueda decir que la premisa 1 es verdad, la premisa 2 es verdad también, y digamos los componentes que hacen que ello sea verdad, y que ello me lleve a la falsedad de la conclusión. Irremediablemente eso no va a pasar. No hay un contraejemplo de, digamos, del argumento, y por lo tanto es válido. De hecho, la validez es una propiedad de los argumentos que se define de esa manera. Si tú vas, por ejemplo, a algún libro de manera más detallada, de manera más oficial, más cuidadosa, pues lo que te van a decir en ese libro es una de estas dos ideas: que la validez es una forma, es una característica de los argumentos en donde pues no existen sus instancias de sustitución con premisas verdaderas y conclusión falsa. Lo que quiere decir eso de instancias de sustitución es que no hay ninguna manera de colocar proposiciones, las que tú quieras, en este patrón de razonamiento y que te salga una conclusión falsa cuando asumes que las premisas son verdaderas. En otros términos, que si tú tienes cualquier proposición, la que sea, y eso lo voy a representar en este caso con una A mayúscula. Esta mayúscula no significa una proposición, sino una meta variable que puede, digamos, ser simplemente la indicación de una cierta proposición, la que sea, como si fuera en este caso M, ¿no? O podría ser cualquier otra, ¿no? Pero si esa, digamos, cualquier proposición te lleva a otra, digamos B, y si esa otra B te lleva a una tercera, C, cualquiera, de ahí se puede obtener como conclusión que la primera te lleve a la tercera. Y esto es un patrón de razonamiento siempre válido, porque no hay manera de que se genere una forma inválida, donde una forma inválida es que al menos una instancia de sustitución tenga premisas verdaderas, pero conclusión falsa. Eso no puede pasar, siempre es el caso, como lo hemos demostrado con nuestra tabla de verdad, que cualesquiera combinaciones que tú tengas
pues te van a llevar a la verdad del asunto. Entonces, si sigues este patrón, siempre vas a tener argumentos válidos. Y los argumentos válidos no son importantes, no son interesantes, porque si además de suponer, de hecho, te das cuenta de que en la realidad de alguna manera esto es el caso, es decir, que la premisa 1 es verdadera, y también te das cuenta que la premisa 2 es verdadera, pues de acuerdo a la validez, pues no habrá de otra que manifestar la verdad de la conclusión, de hecho. ¿Ok? Y esto es más poderoso. Ya no suponemos que las premisas son verdaderas, sino además de suponerlas como verdaderas y que eso te lleve a la verdad de la conclusión, estamos pensando que de hecho son verdaderas. Entonces, en ese caso, si eso pasa, hablamos de que el argumento tiene solidez o que el argumento es sólido. ¿Ok? Repito, para que sea más claro, lo escribiría aquí abajo. La validez más la verdad de las premisas, las que sean, ¿no? Y la conclusión, o sea, la verdad de cada uno de estos componentes, eso te va a llevar a la solidez de un argumento, a la corrección adecuada del mismo. Y esto es en realidad lo que interesa muchísimo a muchas personas. Que tú no solamente generes argumentos válidos, sino argumentos que de hecho sean verdaderos. Y eso te va a llevar a la solidez de tus argumentos. Bueno, parece que hemos trabajado bastante. Parece que hemos concluido lo que queríamos concluir. Recuerda que la práctica hace al maestro y que siempre que des, digamos, un paso al crear una tabla de verdad, revisa lo que has hecho, porque si das un paso, este debe de ser seguro y eso te va a llevar al éxito. ¿Ok? Entonces me voy a despedir en este momento, en esta segunda parte del tutorial. No dejes de ver los próximos tutoriales y te pido que me des pues un bonito like. Esto parece como de Super Mario, ¿no? Y pues nos vemos en la siguiente ocasión. Bye.